Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes y vamos a continuar con nuestra lectura en voz alta de El último encuentro de Sándor Márai. Esta es la entrega número 6 y dice así: ellos supieron desde el primer momento que su encuentro prevalecería toda su vida. El húngaro era alto y frágil. En aquella época lo examinaba el médico cada semana, puesto que sus educadores se preocupaban por sus pulmones. A petición del director de la academia, un coronel moravo, el guardia imperial viajó hasta Viena para consultar personalmente con los médicos. De todo lo que le dijeron los médicos, él solamente entendió una palabra, la palabra peligro. El muchacho no está mal, no tiene ninguna enfermedad, decían, pero está predispuesto para la enfermedad. Peligro, repetían así, en general. El guardia imperial se alojaba en una fonda llamada el Rey de Hungría, al lado de la Catedral de San Esteban, en una calle contigua, oscura, donde ya su abuelo tenía la costumbre de hospedarse. Los pasillos estaban decorados con cornamentas de ciervos. Los criados saludaban al guardia imperial diciéndole: le beso la mano. Alquiló dos habitaciones oscuras, abovedadas, llenas de muebles tapizados en seda amarilla. El muchacho se alojó con él durante aquellos días. Convivieron en la fonda en la que estaban grabados los nombres de los huéspedes habituales encima de cada puerta, como si el edificio fuera un claustro mundano para señores de la monarquía que viajaban solos. Pasaban por las mañanas en carroza por el Prater. Las mañanas eran ya frescas, pues estaban a primeros de noviembre. Por las noches iban al teatro, donde los actores exageraban sus papeles heroicos. Gesticulaban, chillaban y se mataban, echándose sobre sus espadas. Después iban a cenar a un restaurante donde ocupaban una sala solo para ellos, con varios camareros a su servicio. El muchacho convivía con su padre sin decir palabra, con la cortesía de un señor mayor, como si estuviera conteniendo algo, como si le estuviera perdonando algo. Dicen que es un peligro, observó el padre, más bien para sí, después de cenar, mientras prendía un puro gordo y negro. Si quieres, puedes regresar a casa. Sin embargo, yo preferiría que no tuvieras miedo de ningún peligro. No tengo miedo de nada, padre, respondió el muchacho. Lo único que quiero es que Conrad se quede siempre con nosotros. Su familia es pobre. Me gustaría que viniera a casa y que pasase el verano con nosotros. ¿Es amigo tuyo?, preguntó el padre. Sí. Entonces es amigo mío también, dijo con seriedad. Vestía frac y camisa de encaje. Últimamente no se ponía el uniforme. El muchacho no decía nada. Se sentía aliviado. Sabía que podía confiar en la palabra de su padre. Lo conocían por todos los sitios por donde pasaban en Viena, en todas las tiendas, en la guantería, en la camisería, en la sastrería, en todos los restaurantes donde los solemnes maîtres controlaban las mesas, incluso las calles, donde los saludaban con alegría hombres y mujeres desde los coches. ¿Vas a ver al emperador?, preguntó el muchacho unos días antes de que su padre partiera. Al rey, dijo el padre, corrigiéndolo en tono severo, y añadió: no voy a verlo nunca más. El muchacho comprendió que algo había pasado entre los dos. El último día de estancia de su padre le presentó a Conrad. La noche anterior se durmió con fuertes latidos del corazón. Se sentía como antes de un compromiso.
No se puede hablar del rey en su presencia, avisó a su amigo. El padre estuvo generoso, simpático, como un gran señor. Con un apretón de manos recibió a Conrad en la familia. Desde aquel día el muchacho tosió menos. Ya no estaba solo, no soportaba la soledad entre la gente. Su educación, que había recibido en la mansión del bosque y en París, a través de su madre y que llevaba en la sangre, le prohibía hablar de lo que le dolía y le obligaba a soportarlo todo sin quejarse. Lo mejor es no hablar de nada, eso le habían enseñado. Sin embargo, no podía vivir sin ser amado. Esta también era su herencia. Quizás aquella mujer francesa había introducido en la familia el deseo de mostrar los sentimientos a los demás. En la familia de su padre no estaba bien visto hablar de sentimientos, pero el muchacho necesitaba amar a alguien, a Nini, a Conrad, y así no tenía fiebre, no tosía. Su rostro blanco y delgado se volvía rosado, se llenaba de entusiasmo y confianza. Estaban en la época en que los muchachos todavía no tienen el sexo definido, como si no lo hubiesen escogido todavía. Cada 15 días, el muchacho se hacía cortar el cabello al cero, el mismo que era rubio y ondulado, que detestaba por femenino. Conrad era más masculino, más tranquilo. Se abría delante de ellos la época de la adolescencia y ya no temían a nada porque no estaban solos. Al final del primer verano, la madre francesa observó desde la puerta de la mansión a los dos muchachos que subían al coche para volver a Viena. Cuando partieron, le dijo a Nini, sonriendo, por fin un matrimonio bien avenido. Sin embargo, Nini no sonreía. Los muchachos llegaban juntos cada verano. Más adelante empezaron a pasar las vacaciones de Navidad también juntos, en la mansión. Era común todo lo que tenían, sus trajes, su ropa interior. En la mansión compartían la misma habitación, leían el mismo libro a la vez. Juntos descubrían Viena y los bosques, la lectura y la caza. Montar a caballo y la vida militar, la amistad y el amor. Nini se preocupaba, a lo mejor estaba un tanto celosa. Aquella amistad ya duraba 4 años. Los dos muchachos empezaban a aislarse del mundo. Tenían sus secretos. Su relación era cada día más profunda, más tensa. El hijo del oficial de la guardia se ufanaba por tener un amigo como Conrad. Quería presentárselo a todo el mundo, enseñarlo como si era una obra de arte, y también quería encerrarlo, aislarlo de los demás, como si temiera que se lo fuesen a quitar. Es demasiado, dijo Nini a la madre. Un día se irá, entonces sufrirá mucho. Así es la vida humana, respondió la madre, sentada ante el espejo, observando su belleza que empezaba a marchitarse. Un día todos hemos de perder al ser amado. Quien no lo soporte no merece conmiseración alguna, porque no es un hombre hecho y derecho. En la academia, los demás muchachos dejaron pronto de hacer bromas sobre su amistad. Se acostumbraron a ella como a un fenómeno natural. Cuando hablaban de cualquiera de los dos, mencionaban a ambos, Henrik y Conrad, o Conrad y Henrik. No se permitían broma alguna sobre su relación. Había algo en aquella ternura, seriedad, entrega, algo de fatalidad, y todo este resplandor desarmaba hasta los más bromistas.
En toda comunidad humana se tiene celos de este tipo de relaciones. La gente no desea nada con más fervor que una amistad desinteresada. La desea con fervor, aunque sin esperanza. En la academia, los demás muchachos se refugiaban en la vanidad de sus orígenes, en sus estudios, en las diversiones tempranas o en las hazañas deportivas, en los amores prematuros, caóticos y dolorosos. La amistad de Conrad y Henrik brillaba en este caos humano, como la luz suave de una ceremonia votiva medieval. No hay nada más singular entre dos muchachos que este tipo de afecto sin egoísmos, sin intereses, un afecto donde no se desea nada del otro, donde no se pide nada, ninguna ayuda, ningún sacrificio. Normalmente los jóvenes suelen pedir sacrificios a las personas a quienes entregan sus esperanzas. Los dos muchachos sentían que vivían en un estado de gracia, un estado que no se puede nombrar, un estado maravilloso de la vida humana. No había nada más tierno en su vida que esta relación. Ni siquiera lo hubo más tarde, cuando la vida les trajo deseos refinados y rudos, sentimientos fuertes, ataduras fatales y apasionadas. Todo esto resultó más brutal, más inhumano. Conrad era serio y pudoroso, como cualquier hombre verdadero, incluso a los 10 años. Cuando los muchachos de la academia empezaron a volverse adolescentes y a hacer indecencias, tratando con triste fanfarronería de conocer los secretos de la vida adulta, Conrad hizo jurar a Henrik que ellos vivirían en la pureza. Mantuvieron su palabra durante largos años. No les fue fácil. Se confesaban cada 15 días. Preparaban juntos la lista de sus pecados. Sus deseos se declaraban en la sangre, en los nervios. Los dos muchachos se volvían pálidos y se mareaban como cada cambio de estación. Pero seguían viviendo en la pureza, como si la amistad, cuya capa mágica cubría sus jóvenes vidas, pudiera compensarlo todo, todo aquello que los demás, los curiosos y los impacientes, perseguían entre terribles sufrimientos que los conducía hacia los paisajes oscuros de los bajos fondos de la vida. Los dos vivían un orden establecido por siglos de práctica y de experiencia. Cada mañana se desnudaban de cintura para arriba, se vendaban, se ponían la careta y dedicaban 1 hora a la esgrima en el gimnasio de la academia. Luego montaban a caballo. Henrik era muy hábil. Conrad luchaba desesperadamente para encontrar el equilibrio y la seguridad. Su cuerpo carecía de la memoria de tal capacidad, de tal herencia genética. Henrik aprendía todo con facilidad. Conrad tenía dificultades, pero retenía todo lo aprendido de una manera desesperada, con codicia, como si supiera que aquello era su único tesoro en el mundo. Henrik se desenvolvía con facilidad entre los demás, sin prestarles atención, con superioridad, como alguien que ya no se sorprende con nada. Conrad se comportaba con más rigidez, respetando siempre las normas vigentes. En el verano viajaron a Galicia para visitar a los padres de Conrad. Eran ya jóvenes oficiales. El varón, un hombre mayor, calvo y sumiso, molido por 40 años de servicio público y por las insatisfechas pretensiones sociales de una noble polaca, se desvivía con una devoción un tanto confusa por atender a la diversión de los dos jóvenes señoritos. La ciudad desprendía un aire pesado, con sus torres antiguas, con la fuente en medio de la plaza mayor, cuadrangular, con sus casas de habitaciones oscuras, abovedadas,
Sus habitantes ucranianos, alemanes, judíos y rusos vivían en un bullicio oficialmente controlado, como si existiese en la ciudad, en las casas oscuras de aire viciado, una corriente cada vez más fuerte, una especie de revolución o simplemente una insatisfacción mezquina y murmuradora. O ni siquiera eso. Las casas, las plazas, la vida entera de aquella ciudad se caracterizaba por el nerviosismo viciado y el ambiente de espera de un zoco. Tan solo la catedral se mantenía tranquilamente alejada de este bullicio, de este ruido constante, con su torre fuerte y sus grandes bóvedas, como si por una sola y única vez, y con todas sus consecuencias, alguien hubiese declarado una ley todavía vigente, definitiva y eterna. Los dos jóvenes se alojaban en una fonda, puesto que en la casa del varón solo habían 3 habitaciones muy pequeñas. La primera noche, después de una cena copiosa, con carnes grasientas y vinos olorosos y fuertes, que el padre de Conrad, viejo empleado del Estado, y la madre polaca, melancólica y maquillada, con colores vivos, morados y rojos como una cacatúa, servían con una excitación devota y triste en aquella casa de aspecto pobre, como si la felicidad de aquel hijo, al que veían poco, dependiese de la calidad de los platos. Los dos jóvenes oficiales se quedaron un rato sentados en un rincón oscuro del comedor de la fonda, decorado con palmeras polvorientas. Bebían un vino pesado y fuerte, un vino húngaro. Fumaban y callaban. Ahora ya los conoces, dijo Conrad. Sí, respondió el hijo del guardia imperial con cierto sentimiento de culpa. Entonces ya lo sabes todo, añadió el otro, con sosiego y seriedad. Ya te puedes imaginar lo que han estado haciendo por mí durante 22 años. Claro, dijo Henry, y se le hizo un nudo en la garganta. Cada par de guantes, explicaba Conrad, que he tenido que comprarme para ir contigo al teatro, llegaban de aquí. Ahí nos quedamos. Vamos a continuar un poquito más para empalmar con el siguiente que ya está descargado, que era el número 7, antes de mi error de haber borrado el canal. Y dice así: ya los conoces, dijo Conrad. Sí, respondió el hijo del guardia imperial con cierto sentimiento de culpa. Entonces ya lo sabes todo, añadió el otro, con sosiego y seriedad. Ya te puedes imaginar lo que han estado haciendo por mí durante 22 años. Claro, dijo Henrik, y se le hizo un nudo en la garganta. Cada par de guantes, explicaba Conrad, que he tenido que comprarme para ir contigo al teatro, llegaba de aquí. Si me compro una silla de montar, ellos no comen carne durante 3 meses. Si doy una propina en una fiesta, mi padre no fuma puros durante una semana. Y todo esto dura ya 22 años. Sin embargo, nunca me ha faltado de nada. Continuamos.